Em, Siempre que nos hablan de ángulos y la medida de un ángulo, tenemos que tomar en cuenta el eje X, que es este que está aquí. Es decir, esto es un sistema de coordenadas. Esto es un sistema de coordenadas donde tenemos el eje Y y el eje X. Y los ángulos se van a medir siempre con el eje X. Es decir, podemos tener un ángulo aquí y lo vamos a medir con el eje X. Podemos tener uno aquí y lo vamos a medir con el eje X. Podemos tener otro por acá y lo medimos con el eje X, y otro ángulo por acá y lo medimos con el eje X. Siempre los ángulos las medidas se van a dar tomando en cuenta el eje X. Entonces, por ejemplo, en el ejercicio que dice que el ángulo de depresión significa que va hacia abajo, dice que es 42, pero entonces ese ángulo se tiene que tomar en cuenta con respecto al eje X, es decir, a este de aquí. Aquí está el observador en el faro y dice que observa con un ángulo de presión de 42 grados, de depresión de 42 grados. Entonces, ese ángulo de depresión de 42 grados se toma con respecto al eje X. Es decir, que lo que mide 42 grados es este ángulo, pero el ángulo que necesitamos para hacer el cálculo es el ángulo que forma el triángulo con los datos que nos dan. Entonces, si este ángulo de depresión mide 42, el ángulo que necesitamos es 48. Es decir, a 90 le restamos 42 y nos va a dar 48. Entonces, el ángulo de depresión es el que se forma con el eje X, y el ángulo que ocupamos para el cálculo es el ángulo que nos forma el triángulo, que sería este de aquí.